continuamente nosotros tenemos aquí los miércoles con el propósito de nosotros entender lo que es esta escritura que nosotros llamamos palabra de Dios porque lo es. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Bueno, mirando cómo Dios ha estado envuelto en todos los procesos por lo que estas escrituras han tenido que atravesar. Cómo Él ha cuidado cada porción de su palabra. Siendo en la actualidad un libro tan antiguo, es el libro que contiene más manuscritos y más citas alrededor del mundo. Solamente con las citas que tenemos alrededor del mundo ya es suficiente para que nosotros podamos confirmar cualquier duda acerca de un texto. Hay citas escritas en todos los tiempos que nosotros hoy podríamos recopilar al ser citada en tiempos muy antiguos. Esto realmente hace ver que este libro es la palabra de Dios y que Dios cumple su palabra cuando dijo que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no. Es una realidad. Es Dios que lo dijo. El hombre no presta sentido a esto. Tal vez porque se repite tanto. Y muchas veces se repite tanto que la gente deja de prestarle atención a cosas tan importantes. Porque mientras los tiempos se van complicando cada vez más, necesitamos nosotros buscar seguridad. Pero seguridad ¿dónde? ¿En los gobiernos? ¿En nuestros líderes? Cuando vamos ahí nos damos cuenta muy pronto, muy rápido, que no podemos confiar. Que siempre nos engañan, que las promesas que nos hacen no la cumplen, que lo que dijeron que van a hacer como seguridad para el bienestar de la nación no ocurre. Entonces vienen las excusas y siempre las excusas le funcionan porque a veces dicen que las cosas no funcionaron porque muchos de los opositores que están en la Cámara de los Diputados no nos lo permiten y un sinnúmero de cosas que pasan. El asunto es que cuando Dios dice así será, así será. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos poner nuestra vista únicamente en Dios, que es el que tiene control de todo. Bueno, pero eso es difícil para el hombre confiar en eso, porque eso suena muy sencillo. Pero nosotros hoy estamos durante 2 o 3 semanas mirando el proceso. Y permítanme decirle que este proceso en que la palabra de Dios fue escrita, lamentablemente dentro de lo que es el pueblo de Dios, le puedo decir con seguridad que si no es un 80% que no sabe ni jota de lo que esto es. Algunos piensan que la escritura llegó por arte de magia, llegó así simplemente y que se formó y que hoy la tenemos aquí. Hermano, esto costó mucho trabajo y no fue en un tiempo corto. Y eso hace falta que el pueblo de Dios lo vaya entendiendo. Y nosotros hoy, a conclusión de este capítulo 8, vamos a ver algunas cosas que pueden ser muy curiosas para ustedes y que son de mucha importancia, pero recordando algunas cosas de las que dijimos la semana pasada rápidamente en el tiempo que tenemos. En ese último párrafo, antes de entrar a lo que es la división en capítulos, ese subpunto, división en capítulos y versículos, en esa parte que nosotros analizamos antes de lo que era la compilación y división en capítulos y versículos, hay una parte importante en ese último párrafo que sí sería bueno nosotros analizarla. Cuando dice que la fijación exacta del número del libro del Nuevo Testamento que se recibían con autoridad indiscutida, llamado el canon, fue un proceso que duró bastante tiempo, cosa que acabamos de decir. Sobre todo cuando empezaron a aparecer numerosas obras que no representaban las enseñanzas auténticas de las Escrituras. Esto es sumamente importante entender de que en ese momento en que se estaba escogiendo y mirando los libros que cumplían con lo que ellos veían que podía ser la palabra de Dios, existieron otros libros como diciendo, este también es bueno.
al no ser aceptado, es normal que muchos protestaran, se molestaran y todas las cosas que pasan con los seres humanos. Pero no fueron aceptados. Pasan a ser como literatura apócrifa. Literatura apócrifa que, aunque no toda, algunas más adelante fueron adoptadas y pasadas a un libro más, a la misma Biblia, pero adaptada, mientras que otros decidieron que no, que estos libros no podían ser aceptados. Por eso es que ustedes ven una Biblia con más libros que otra. Pero, como eso lo vamos a ir mirando poco a poco y usted va a ir estudiando y analizando si tiene la curiosidad, porque realmente es fácil hoy en día de encontrar todos estos datos, es estudiar, buscar libros, analizarlo y todo, nada más hace falta un poquito de entusiasmo, de deseo, de ánimo y de querer entender cuál ha sido el proceso de este libro. Es lo único que se necesita. Sobre algunos escritos, especialmente algunas cartas y el Apocalipsis, no sé si te han escuchado, que aún el Apocalipsis dio mucho trabajo adoptarlo. Pero no querían, hasta que en última se adoptó. Le dejo eso como curiosidad. Si me pongo a hablar de ese proceso aquí, no hacemos lo demás. Solamente le quiero dejar eso en claro de que sí hubo problema para poder aceptar el Apocalipsis, pero si finalmente, y hoy nos damos cuenta de que sí ha sido un libro inspirado. No cabe duda, pero dio trabajo. Posiblemente por muchos símbolos que habían ahí. Cosas dice, esto no edifica, esto confunde, la gente es así. Hasta que finalmente el entender lo que era el Apocalipsis aparece como libro inspirado. Las discusiones sobre estos libros fueron durante un buen tiempo. El caso es que comienza a formarse estos libros ya en el siglo II, a recopilarse estos libros. Pero finalmente, fíjese esto, después, 2 siglos más, siglo IV, es cuando finalmente, ahora formal, de manera formal, ya se tiene lo que es la Biblia. Un proceso largo. Noten, no fueron de que ya en 2 semanas estamos. Años, años. Mientras tanto, la iglesia tenía que estar trabajando con lo que tenía ahí. La escritura completa del Antiguo Testamento, estos libros que habían sido recomendados como canonizados y como parte de la palabra de Dios, el reconocimiento a los apóstoles, a los 12, por algo el Señor tuvo que escoger estos hombres y decir que la iglesia iba a estar asentada sobre ellos, porque sabía que este proceso iba a ser largo. Tenían que estar viviendo con los escritos de los apóstoles, creyendo esas escrituras que ahora en el siglo II se habían recomendado y habían dicho que esta era la palabra de Dios, hasta que finalmente ya en el siglo IV se da formalidad con todo esto del auge tan grande que tuvieron los códices. Ya no eran páginas, sino libros formados como lo que ustedes y yo tenemos hoy, yo diría que hasta con más calidad, porque un libro tú no lo pones a durar todos esos años como hoy en día está el Códice Sinaítico, el Alejandrinos y el Códice Vaticano. No durarían. Estos libros no duran así. Y ahí están esos libros enteros todos, en piel, escrito. Ya hoy son más bonitos, más formales, más fácil de manejar. Casi nadie los usa hoy en día porque todo el mundo está ahora utilizando la computadora. Están abandonando lo que es la escritura física. Yo soy todavía más de lo que tengo que hacer nota y escribir para hacer cualquier cosa y después si lo paso a la computadora, pero yo necesito sentirme que estoy escribiendo y que estoy haciendo algo. Todavía, bueno, sí se me quedó el viejecismo atrás, ¿no? Eso no lo puedo evitar, pero ahí estamos. Entendiendo esas cosas, entremos entonces ahora a esta parte que es la división en capítulos y versículos. Aquí hay muchas cosas interesantes y le aseguro que la mayoría de los creyentes, como dijimos al principio, no conocen esto. Mi hermano, entender esto, de dónde
Dios ha preparado hombres, cómo los ha utilizado y en la paciencia de Dios. El hombre nunca ha sido diferente. El hombre quiere las cosas para que cuando la piensa, las analiza y la tiene en proyecto, que ese proyecto se dé ya. Pero Dios dice, no será como ustedes piensan. Él necesitaba traer esos hombres que amaran a Dios, que amaran su palabra, que tuvieran preocupación. Él los prepararía, lo iría organizando todo para que en ese proceso no quedara ningún tipo de duda de que Él estaba envuelto ahí. Cuando yo pienso, por ejemplo, cómo vivió la iglesia y lo que hoy nosotros reconocemos como padres de la iglesia después de los apóstoles, ¿cómo es que ellos pudieron enseñar? Porque para nosotros hoy nos es más fácil, entre comillas, porque parece como si fuera más difícil. Tenemos de todo al alcance, pero se nos hace más difícil. Ellos tenían menos que nosotros, tenían que buscar, por ejemplo, imagínense que en una de las cartas que Pablo envió a la iglesia de tal, ellos necesitaban buscar información sobre esa carta, pero las páginas estaban repartidas ya. Diferentes lugares, no aparecían, no la encontraban. Todo eso pasaba, aunque ustedes no lo crean. A mí me asombró porque yo en mi mente pensé que esto no era una realidad. El asunto es que el proceso fue largo. Se reconocían las cartas de Pablo, la que escribió a los Efesios. Y perfecto, esa carta a los Efesios. Vamos a ver, carta que fue distribuida a diferentes iglesias. Una copia, una y otra, por todos diferentes lugares. Sin embargo, a la hora de recopilar toda esa carta de los Efesios, costó trabajo. Entre otros libros. Eso hizo que el tiempo se hiciera largo. Pero ya libros reconocidos y entendidos de que estos libros estaban cambiando la vida de esas iglesias. La vida de esas personas. Estos son libros que al leerlo, que al estudiarlo y ver lo que Pablo quiso decir, lo que quiso decir Pedro, lo que quiso decir también Mateo en los evangelios en su relato, las cosas que hay ahí, todo esto es edificante. Hay que recolectar todas esas escrituras. Pero aquí hay otras, espérense, aquí hay otras también, dice, ¿cuáles son estas? Aquí está Judith. Vamos a leerla. ¿Qué ha hecho Judith? Nada. Es que no cumple. Y la revisaban, la analizaban, no cumplieron. Pero están los macabeos, esos hombres que tanto lo dieron, miren qué buenos escritos aquí están. Es una historia fantástica, pero no cambian vidas. Fíjense que los libros que ustedes tienen en sus manos son libros que al leerlo transforman. Y no se contradicen con nada, que es lo más misterioso. Porque esa es la palabra de Dios. Fue Dios quien la escribió y la organizó. Y utilizó a esos hombres. Se tomó el tiempo para prepararlo, como dijimos un momento, para que ellos la escribieran. Ahora, el proceso ha continuado durante años. Ahora se necesitaba, ya que tenemos este libro, aquí están los libros que vamos a leer. Uy, pero es que esto está hecho al estilo hebreo. Sí, de verdad que hay algunas cosas que podemos verles difícil leer. Bueno, los hebreos, ellos escribían corridos, todo. Ahí no había coma, ahí no había nada, era escribir. Es fácil leer así, de esa manera. Bueno, el asunto que ellos mismos, ya para el año 584 a.C., el siglo VI, es cuando se comienzan a hacer divisiones para una facilidad de lectura y de estudio. Pero se comienza con el Pentateuco. Todos saben lo que es el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros de Moisés. Junto con el cautiverio. La destrucción de Jerusalén fue como 3 o 4 años antes. Exacto. Sí, no da tiempo, tiene que levantar las manos, ¿no? Eso no lo escuchó nadie en las redes. Pero 584 antes de Cristo se agruparon
en 154 secciones. Yo busqué estos datos, por otra parte sí, son exactamente así, nada, todo el mundo dice lo mismo. Por eso dice, bueno, vamos a leerlo como Arturo lo dice aquí, porque así mismo es. ¿Saben por qué siempre estoy buscando más datos? Porque es el asunto que todo va cambiando. Y la gente va descubriendo y buscando cosas. Y cuando viene a ver, este libro que estamos leyendo aquí lo estamos muy atrasados en los últimos datos. ¿Me entiendes? En lo que ha estado ocurriendo. En los últimos descubrimientos que aparecen. Todo esto tenemos que analizarlo. Y sí, hasta ahora eso fue lo que pasó. En el 584 a.C. se agruparon en 154 secciones. Eso es solamente el Pentateuco para de esta manera facilitar su lectura en un plan de 3 años. Ya estamos más cómodos. Wow, sí. Aparece todo esto dentro de la Biblia completa. Los griegos fueron los especialistas en eso, en hacer divisiones, los que prácticamente mejor comenzaron a hacerlo. Hicieron división completa de toda la escritura más tarde, pero podemos decir que después de esos, del 584, 50 años más tarde, se le seccionó en 53 divisiones de esas mismas que ya estaban seccionadas y en 669 segmentos más pequeños con el propósito de que fueran ubicándose y organizándose para que ahora al estudiar todo el Pentateuco solamente lo hicieran en un año de lectura programada. Claro que muchos lo leían más rápidos, pero era un orden de programa para que se pudieran organizar y tener más facilidad de poder grabar lo que leían, entender lo que leían. Noten todo esto. La escritura es inspirada, pero aún aquí todavía Dios continúa. Es lo que yo creo, tengo el convencimiento de que esto no fue en vano. Esto no se le pasó a Dios de la mente. Va adaptando a los avances del mundo y preparando hombres todavía para que esos hombres vayan a sí mismo ordenando su palabra para un mundo que se iba a ir acelerando cada vez más, que los hombres pudieran encontrar una manera de ir, leer y se les facilitara un poco más la lectura. El idioma hebreo fue difícil porque era un idioma que estaba únicamente adaptado a la cultura hebrea, no para el mundo. Y hoy en día los que estudian hebreo se dan cuenta lo difícil que es aquella lengua, precisamente por su gramática. El griego es mucho más avanzado, mucho más específico, y ese fue el tiempo en que el Señor vino. Un tiempo en que ahora se podía expandir con facilidad el Evangelio. Eso lo vimos nosotros anteriormente. Bueno, pues llegamos después de todo esto a la división que hicieron los griegos en secciones ya para el 250 después de Cristo. Siendo el sistema de ellos el sistema de división más antiguo, donde ahora lo hicieron en capítulos. Y quienes lo hicieron en el 350 después de Cristo también, en los márgenes del Códice Vaticano. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de ese códice? Lo tienen ellos, nada más. Es el más completo. No está el sinaítico. Vimos que ese códice que existe ahí, que está ahí, con todo el esfuerzo que se han hecho para completarlo con todo y eso, es valiosísimo porque pueden confirmarse que lo que él dice coincide con los demás manuscritos que se han encontrado. Todo esto puede ser verificado de una manera perfecta y hoy nos sirve de gran manera y es un códice que ha sido utilizado prácticamente en todas las versiones que tenemos nosotros hoy actual para confirmar y verificar la palabra de Dios junto con todo lo que se ha descubierto, con todos los manuscritos que tenemos alrededor. De tal manera que no hay manera, no hay forma. Cuando usted entra en un estudio ni siquiera tan profundo, diría yo, solamente de análisis práctico, que usted podría hacerlo
en 2 o 3 horas analizar todo esto y se da cuenta y dice, wow, y esto es así. Es imposible que hoy no podamos nosotros confirmar que estas palabras son la palabra de Dios. Cómo Dios preparó todo para que no existiera y lo conservó. Todo esto podría haber sido quemado. ¿Saben los enemigos que ha tenido la Escritura? Incluyendo reyes, incluyendo la misma iglesia. No la protegió el hombre. Dios lo protege. En esta actual división que tenemos nosotros ahora de la Biblia, en capítulo, ya para el siglo XIII, año 1206, estas secciones fueron ahora cambiadas nuevamente, más organizadas. ¿Qué dijimos hace un momentito? Que los tiempos van cambiando. Las personas parece que se hacen más inteligentes. No hay más información. El mundo va muy rápido. Fíjense que va tan rápido que ahora tenemos nosotros que tener hoy en día para leer la escritura, la tenemos que tener en el teléfono. Yo creo que nada se le ha escapado a Dios, ni siquiera que usted tenga un teléfono en sus manos. Si estas élites y estos hombres que controlan al mundo y que quieren gobernarnos a todos, tenían en su programa un aparato para que todo el mundo lo tuviera y desde ahí ellos controlan la vida de todo el mundo, también es cierto que Dios lo sabía. Dice, van a hacer eso y también nosotros lo vamos a utilizar. No pueden impedir que en uno de esos apps se coloque la Biblia. Que en uno de esos apps se coloquen más escritos hoy que tenemos ahí a disposición. Y ellos dirían, pero si supiéramos no lo hubiésemos hecho. Ahora el mundo está más informado que nunca. Ahora depende del hombre mismo. De cómo ellos vean lo que le están proveyendo. Que abran sus ojos y entiendan que el hombre nunca será capaz de cambiar al mundo. ¿No es esta la promesa que siempre nos hacen los hombres? Vamos a transformar el mundo, vamos a cambiar el mundo. ¿Han escuchado ustedes lo que es el gran reseteo? Ellos pretenden que para ahora, para enero, esto realmente esté comenzando a funcionar. Y mucha gente ha asustado. Yo duermo tranquilo, se lo confieso. Y miren que escucho muchas noticias. Y muchas cosas que son terriblemente trágicas. Cuando tú ves lo que nos espera, ellos no saben nada. A mí me interesa lo que ellos puedan decir. Y cuando me voy a la historia, ya en otras ocasiones lo habían programado y habían dicho muchísimas cosas que no pudieron hacer. Porque quien hace las cosas en este mundo no es el hombre, es Dios. Duerman tranquilo. Descansen en el Señor. Y que cuando ellos vengan, incluso todo se les puede voltear como siempre pasa. Y tienen que recurrir a otros métodos más. Y se van a pasar hasta el fin de esta existencia buscando una solución para ellos, no para usted. El hombre con poder no piensa en usted, piensa en ello. El hombre siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. Busque todos los reinos. Comenzando en aquel que para mí fue el más grande que ha existido, que fue el de Babilonia. Han habido muchos reinos inmensamente fuertes, imperios grandes, pero el poderío que tuvo Babilonia fue impresionante. Y lo rápido que cayó. En ese siglo XIII, estas secciones fueron cambiadas por Esteban Langton. Aprendan ese nombre, esto es importante. Y este nombre es fácil de grabar, por lo menos a mí siempre se me ha grabado este nombre por lo que él hizo. Dividió la Biblia según la división de los capítulos que hoy nosotros conocemos. Él fue el causante de esas divisiones que usted tiene hoy en su Biblia. Pero vino a hacerla ahora en el siglo XIII, muchos años después. Venían caminando con lo que hasta ahora se había logrado.
en el 350, en el 584, desde el 584 a.C. hasta el 350. Eso es lo que teníamos. Hasta el 350 después de Cristo. Luego ahora se ve todo eso y se comienza dejando algunas de las divisiones que están, transformándola, organizándola y proveyéndonos las divisiones que tenemos hasta ahora, que en verdad han funcionado muy bien en capítulos. Ya nosotros, ¿quién nos las cambia ahora mismo? Todo el mundo se ha aprendido en el capítulo tanto, versículo tanto, ahí está. Si le dicen, bueno, ahora tendremos nuevo versículo, nuevo capítulo, dice, pero ¿y qué? ¿Ya? ¿Tenemos un lío? Esto se quedó así para siempre. No hay manera de cambiarla. Ahí están. Tenemos ahora nosotros que ser cuidadosos al estudiar por lo que viene atrás. Miren esto. Tengan en cuenta de que Dios ha estado envuelto en todo esto, pero no es perfección. ¿Ok? No es perfección. Vamos a necesitar que cada uno de nosotros lo haga independiente, estudie, escudriñe, analice todo lo que vaya a leer de la Escritura, entendiendo que es un libro de traducciones y que ha pasado por diversos procesos con el propósito de que usted lo escudriñe y lo entienda mejor. Y entienda este libro de una mejor manera al estudiarlo con más facilidad, con más tranquilidad y pueda ir directamente a lo que usted quiere tratar al ver un verso. Hoy en día se hace fácil estudiar y tomar ciertos versículos y preparar un sermón. Imagínense que hoy tuviéramos que decir desde cuando diga conocemos, ahí paramos. Vamos a comenzar en la parte que dice luego. De luego y conocemos, dice, luego, y se encuentra con 20 luego. Dice, pero ¿en cuál de los luegos? Sí, no, bueno, pero es que el conocemos está para allá abajo y aquí hay otro luego. Dice, no, en el luego número 5. Mi hermano, iba a ser difícil para citar y preparar un sermón. Y vamos a tener que vernos obligados a traer nuestras propias palabras y que ustedes confíen en lo que estamos diciendo. ¿Sí se dan cuenta que Dios estuvo envuelto en todo esto para que hoy se pudiera con más facilidad estudiar esto? Ahora, esto no dice que realmente nosotros tengamos que decir que por el verso, que por la coma que está aquí, eso es lo que interpretan. Hermano, cuidado con los puntos y las comas, porque los puntos y las comas pueden ser una interpretación del que hizo la traducción. ¿Se entiende? Este es lo complejo acá, Tim. Un ejemplo de eso, Efesios 4:12, habla de como el Señor ha dado a los pastores maestros, y el 12 dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, hay algunos que ponen una coma después de equipar a los santos. Entonces, equipar a los santos, coma, para la obra del ministerio, refiriéndose al pastor, que el pastor equipa a los santos y hace la obra del ministerio. Pero quitando esa coma, eso cambia completamente el significado de ese texto. Es que el pastor está preparando a los santos para ellos, para todos, hacer la obra del ministerio. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Todo el contexto. Leer, propósito y muchas veces ir a otras partes de la escritura donde nos pueden ser contradichas y decir, wow, es que esta coma está cambiando todo el sentido de lo que se dijo anteriormente. El propósito aquí es este. O sea, es mucho cuidado. Ahora les toca a ustedes orar para que Dios prepare hombres que al pararse aquí no digan que hoy vamos a predicar hasta donde el Espíritu nos guíe, y que el Espíritu es quien nos va a dar la luz para hacer todo lo que sea. O sea, aquí vamos a orar y Dios me va a iluminar en este momento y cosas que yo no entiendo van a llegar y las vamos a poder explicar. Mi hermano, eso simplemente está diciendo, es que Dios a mí no me dio una responsabilidad. Dios me dio a mí una dependencia
y yo únicamente hago lo que el Señor me dice. Eso suena bonito. Pero resulta que Dios me hizo responsable a mí. Y nosotros tenemos que estudiar. Y la ordenanza todo el tiempo es a ir, indagar, analizar, escudriñando, buscando. Cuando Pablo aconseja a Timoteo, le pone las escrituras y le dice, no es para citársela únicamente, sino para que vaya a indague sobre ella, que la estudie, que la analice y que la enseñe. Pero se necesita dedicación, tiempo. Por eso estamos hoy en día tan llenos de iluminados y es por eso que la gente le es más fácil escuchar a alguien que diga que es un profeta, porque eso es más atractivo. Escuchar algo nuevo siempre. Una voz de Dios a través de alguien. Pero seguimos con nuestro tema para que podamos terminar. Este nombre que sigue en ese otro párrafo donde dice actual división de la Biblia en versículos. Esto es interesante aquí. Ahora vienen los versículos. Hasta ahora hemos tenido la división de la Biblia en capítulos. Eso es fantástico. Pero ahora, tiempo de los versículos. ¿Y esto sabe cuándo ocurre esto? Siglo XVI. ¿Cuánto tiempo esperado para esto? Durante la reforma. Sí, durante la reforma. Que incluso quien lo hizo se convirtió más tarde al calvinismo. Y yo lo conocía a él por no Estienne, sino siempre yo, en mi mente grabada, yo siempre lo que recuerdo es el nombre de Roberto Stephanos. Y es curioso porque él cuando hace las divisiones, él está viajando y en ese momento era una trayectoria sumamente larga. Él viaja de París a Lyon, al sur de Francia. Y él lo hacía, yo me imagino que era seguramente en estas carrozas, ¿no? Y él ahí, en lo que iba, eso iba ahí haciendo. Y algunos dicen que al no ser perfecto estos versículos, porque y muchos critican de que no fueron tan bien divididos y que ¿qué sucedió aquí? Porque lo hizo muy apresurado durante todo ese tiempo. Un intelectual, un hombre maravilloso, el que al estudiar un poquito de lo que conocemos de él, lo que se deja saber, vemos que era una persona muy brillante realmente. Pero se piensa que por las circunstancias en que realizó la división de estos versículos, la cual no fue del todo la mejor división, probablemente por las circunstancias en que la realizó viajando. Pero como se introdujo rápidamente, la gente lo aceptó porque era como, wow, esto lo estábamos esperando, ¿se entiende? Imagina nada más capítulos, ya estamos avanzados, ya está más cómodo, capítulos. Ya podemos ver, y al capítulo tal, ahí van a encontrar una parte que dice así. Pero cuando le pusieron versos a todo esto, y él empezó a trabajar con esto, y mirando dónde podían ir mejor los versos, y ordenándolo, mirando los capítulos, y al final dice, wow, está genial, pero me falta algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué este verso debería ir en el próximo capítulo, y este no debería ir ahí? Pero la gente lo ha aceptado bien, así se quedó. Hay algunos que dicen que en forma de broma, dice que él lo hizo bien al principio mientras estaba, pero como iban en el viaje cabalgando, los versos se movieron y cayeron en diferentes sitios. ¡Pum! Así nos hemos quedado. Cuando él abrió dice, pero ahí no fue que yo lo puse, pero ahí están. Y dice, no, demasiado trabajo, ahí se van a quedar, ya a la gente le gusta. ¿Saben por qué decimos esto? Para que tengamos cuidado al estudiar los versículos. Porque son fantásticos, nos ayudan, pero no podemos decir que al terminar un capítulo, ya eso es otra cosa y el verso no tiene nada que ver con lo otro. Ahora empecemos de nuevo. Mi hermano, cuando usted vea un capítulo, olvídese, siga, que es lo mismo. Es una continuidad. Esto no termina aquí. Ay, que eso era el otro capítulo. Espérate, este otro capítulo. No, eso pasa actualmente con nuestros libros. Pero la escritura no puede ser interpretada cuando decimos capítulo como si estuviéramos leyendo un libro, que ahora el capítulo siguiente, ahora vamos a hablar de otras cosas aquí. No. No podemos hacer eso debido a que las divisiones solamente fueron hechas para que nosotros podamos estudiar mejor las escrituras. Esto, mi hermano, yo quiero que nosotros lo entendamos. Estefano, Roberto Estefano, a mí se me hace difícil, como lo tengo grabado en mi mente como Estefano Estienne, quedó a cargo de la imprenta de su padre muy temprana y eso le hizo
muy fácil el imprimir todo, organizarlo, y aquí está. Mi hermano, ¿usted cree que era fácil protestar cuando la gente vio esto? Descansó. ¡Wow! Imagínense, nada más tienen que imaginarse lo que pasó aquí. Es que nosotros hemos dicho, no, pero ¿qué pasa? No, usted lo ha tenido durante toda su vida. Usted lo ha visto así. Pero el mundo no lo tenía antes. Y lo estaba leyendo así cuando ve esto fue una novedad impresionante. Maravillosa. No podemos pedir más. Si pedimos más, cuando viene a ver, nos lo quitan todo y nos ponen como antes. No, callado. Esto está buenísimo. Algunas cositas ahí que no entiendo, empiezan a hablar los intelectuales, lo que conocen, dice, pero ¿por qué no lo hizo? Pero cambiar esto es un desastre, porque ya la gente se había aprendido los versos, sabían dónde estaban, habían ubicado texto, ya el mundo estaba así. Y a medida que pasaban los años, más difícil era hacerle transformación. Ya no se podía volver para atrás. Y eso es lo que tenemos hoy. No se puede volver para atrás. Imagínense que hoy en día alguien ha hecho una Biblia y ha cambiado todos los versos. Ah, no, tú ves, yo me quedo con la que tengo. Hasta que me muera. Eso usted lo puede escuchar por seguro que así vamos a reaccionar. No hay manera, no hay forma. Esto es importante. También él hizo algunas ediciones del hebreo del Antiguo Testamento en el 1539 y del 1544 al 1546. Él publica una edición de 2 volúmenes del Nuevo Testamento en griego ahora. Y la edición que publicó en griego fue en el 1550 y vino a ser una fuente fundamental del Textus Receptus. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? El primer texto recibido del griego del Nuevo Testamento. Tenía la imprenta. Podía hacer muchas cosas. Y hoy en día tenemos que dar gracias a Roberto. Porque si no, no tendríamos, a pesar de que los versos se cambiaron cuando iba en el caballo y se removieron todo, hoy podemos siquiera saber y ubicarnos con respecto a algunos textos. ¿Saben cuál es lo importante de todo esto? Lo más importante de todo esto, mi hermano. Yo no sé si ustedes lo ven como yo, pero yo veo que nada de esto se movió por voluntad del hombre. Nada de esto. ¿Ustedes saben lo que nos han servido estos versos en división? Noten todos los predicadores hoy en día que están utilizando el verso tal, en el capítulo tal, y usted puede ir y leerlo y analizarlo. Y dando gracias a Dios por aquellos hombres que dicen, bueno, en este verso, esta coma no creo que sea lo mejor, como dice Tim, en este verso debió haberse continuado hacia el siguiente capítulo. ¿Sabe por qué pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque tienen las divisiones, pueden citarlo, pero pueden estudiarlo. Porque hoy tenemos muchas fuentes de estudio que nos ayudan a tener una mejor interpretación. Hermano, por eso yo sufro tanto cuando veo la liviandad con que muchas personas hoy en día van a las escrituras. Este libro ha tenido un proceso y no ha sido fácil. Y debemos entender que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, pero es un libro traducido. ¿Ha sido traducido? Y con muchas cosas que hoy los profesores de lingüística nos quieren nublar la mente y decir, no, olvídense de todo esto. Esto no es confiable. Por esto y por esto. Y usted que no entiende de qué está hablando, pero sí puede ver que quien está hablando es un erudito y que tiene conocimiento de lingüística y que puede darle frases muy claves para que usted se confunda. Y usted va y lo busca y dice, sí, es verdad, esto es así.
Cuando usted tiene todo esto que hemos estado estudiando aquí durante tiempo, usted tiene argumento para poder decir, espérate, no trates de engañarme. Porque hay más que eso que lo que tú estás mirando. Esto no apareció de la noche a la mañana. Aquí hubo mucho empeño. Y lo que me estás diciendo es cierto, pero también es cierto esto. Eso me acuerda que cuando estuvo César Vidal viviendo en España, él no está, ya tiene unos años aquí, porque lo expatriaron de su propia patria. Y en una de esas presentaciones él tuvo un enfrentamiento con una de estas personas. Y él le dijo, bueno, si tú ignoras esto, que no creo que lo ignores, entonces tu argumento es válido. Pero si unimos tu argumento a este argumento, entonces el tuyo se cae. ¿Se entiende? Es conocer lo que hay. Yo dije, wow, esto es increíble. Pero si no aparece un César Vidal con las informaciones que él tiene, es fácil que los demás digan, wow. ¿Y cómo fue que yo no vi eso antes? ¿Sí ve por qué es tan fácil hoy destronar a muchos buenos creyentes cuando aparecen personas con conocimiento y usted no sabe qué decir? ¿Cuál es la defensa de estos hombres? Yo solo sé que tú eres un blasfemo, que te vas para el infierno y que si no te conviertes a Cristo, tu alma se va a perder. A mí no me vengas a involucrar con cosas que no son. Y ya, porque no hay más. ¿Y tú crees que tú vas a convencer a unas personas que se han pasado la vida estudiando y analizando esos escritos con ese argumento? Ellos van a estar mirando que tú eres una persona que solamente tienes una posición, que has aceptado algo sin entenderlo. Entonces, lejos de ayudarlo, no les va a ayudar. Por eso, mi hermano, que los creyentes, mientras mejor se puedan preparar en todas estas cosas, con más facilidad podrá ayudar a otros que en verdad también necesitan de Cristo, entre ellos muchos intelectuales. Muchos hombres que necesitan escuchar ahora en estos tiempos, donde las iglesias graban sus sermones, donde las palabras que salgan de ahí deben ser cuidadas para que no se contradigan con otras, que todo esté alineado. Ese es el temor que ha tenido esta congregación. Y por eso, lamentablemente, muchas veces nosotros hemos tenido que decir, este sermón no puede quedar en la página nuestra. Algunos sermones no están por algunas razones. No porque sea un mal hermano, sino porque muchas veces, en vez de ayudar, confunden. Algunos sermones de eso han sido míos. No, este sermón no puede estar aquí. ¿Sí ve? Por cuidar el alma de esas personas, que posiblemente lo escuchen. Hay que tener mucho cuidado y hay que estudiar. Ese es el propósito por el cual hacemos estas cosas aquí. Pero miren cuánto vemos aquí. No todo el mundo le da importancia a esto. Incluso, mi hermano, no se asombre si hay personas que piensen y digan, ya yo aprendí. Yo me duermo con cosas que yo sé. ¿Saben que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana? Que yo siempre aprendo. Yo no sé cómo, pero siempre aprendo. De las personas que se paran y dicen, así ha dicho el Señor. Y le doy gracias al Señor porque ese ha sido mi corazón. Y no se lo estoy diciendo, Dios lo conoce. Dios sabe que no estoy mintiendo. Mi hermano, esto es muy serio lo que estoy diciendo aquí. Yo siempre aprendo. Siempre estoy tratando de abrir mi corazón y dice, Señor, ¿dónde tú me estás hablando? Y le voy a confesar ayer, hermano, que es difícil decir, Señor, pero ¿qué es lo que tú has traído para mí hoy aquí? Porque a veces no hay mucho. Pero en algún lugar Dios tiene algo para mí aquí. Y eso es lo que yo busco. Porque el Señor es quien habla, no el hombre. Yo nunca pienso que voy en vano.
ni que yo me canso de que esto ya no es tan importante para mí. Uy, no siempre dice lo mismo, siempre dice aquello. Eso realmente son palabras de un inconverso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, gracias inmensa te damos a ti, Padre, porque tú eres el dueño y Señor de toda nuestra vida y de todo cuanto existe. Momentos como esto, que durante años nosotros ya hemos estado teniendo estos estudios aquí, para nosotros como iglesia, esta iglesia que tú has formado, tal vez diferente a muchas, tal vez otras que tienen gran facilidad para poder expresar debido a que tienen personas con muchas capacidades sentadas ahí. Tú nos has ido ayudando a nosotros. Hemos ido creciendo. Nos hemos ido formando. Pero es tu iglesia. Nosotros no somos lo que podemos lograr las cosas. Eres tú. Señor, líbranos de actitudes donde nosotros creamos que nosotros somos los que estamos capacitados. Ayúdanos, oh Dios, a gozarnos en tu palabra siempre, a poder tener el ánimo y el deseo de estar escudriñándola. Cuídanos y guárdanos, Señor, en este tiempo, para que tu palabra sea la que tenga la primacía en todo momento. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares, cuídanos y guárdanos, y que podamos pensar en la necesidad que hay de escudriñar y estudiar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, de lo que estamos aquí, y tal vez lo anunciemos para el próximo domingo, ya que ya cortamos, ¿verdad? Ok.